La idea de esta parte, bueno, yo soy José Montes, soy amigo de la gente de Invera y tengo el privilegio de aprender de ellos constantemente y también de ustedes. La idea de esta parte, este tramo siguiente, es poder abordar un poco lo que tiene que ver con los antimicrobianos, la gestión de antimicrobianos, pero sobre todo los nuevos antimicrobianos, que es lo que hay hacia adelante también, haciendo foco tanto en bacilos negativos como en cocos positivos. Bueno, el doctor Jesús Rodríguez Baños ya se presenta él mismo, ¿no? Y todos lo conocen, digamos, él es médico infectólogo, miembro de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, trabaja, digamos, como jefe de departamento en el Hospital Virgen Macarena en Sevilla y claramente, digamos, ha sido muy generoso en poder participar haciendo el abordaje del tratamiento antimicrobiano para gérmenes multiresistentes, ¿no? Entonces, ahora sí, pongo el play, dejamos que él avance y después hacemos la continuación con el doctor Belloso, que también, ¿no?, es miembro de Invera, todos lo conocen, es médico infectólogo, farmacólogo clínico y profesor titular en el Hospital Italiano y también en la Universidad Favaloro. Así que entre ellos dos nos van a ir contando cómo es este camino de los tratamientos antimicrobianos y con nuevas situaciones. Y al final tenemos el tiempo, ¿no, Waldo?, para hacer un poco de preguntas, hacer intercambio y pasar algunos mensajes de la organización. Entonces ahora sí voy a poner play. Hola, soy Jesús Rodríguez Baños, soy infectólogo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Soy también profesor de medicina en la Universidad de Sevilla. Y bueno, el encargo que me habéis hecho era tratar sobre el tratamiento antimicrobiano en esta situación actual de multiresistencia para entre bacterias que producen metalactamasa de espectro extendido y para bacterias que son resistentes a carbapenemas. No tengo ningún conflicto de interés, como veis. Y bueno, ¿por qué estos patógenos? Pues claramente, como podemos ver en este trabajo en el que se establecen las prioridades de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos para bacterias resistentes, claramente las enterobacterias, los bacilos gram negativos en general, resistentes a carbapenemas o resistentes a cefalosporinas, pues son una prioridad del primer nivel para el desarrollo de nuevos antibióticos y de estrategias de tratamiento. Y sobre esto creo que es muy importante hacer una reflexión de lo que nos ha venido pasando en los últimos 10-15 años. Como vemos aquí, pues si asociamos los momentos en los que se ha producido la aparición o la diseminación de beta-lactamasas específicas, vemos que coincide en el tiempo perfectamente con el uso masivo de determinadas familias de antibióticos. No es casual que las distintas beta-lactamasas hayan ido ampliando su espectro y que no hayan aparecido primero las carbapenemasas y después las penicilinasas de amplio espectro, sino que el orden ha sido correlativo y muy en relación con el uso primero de amoxicilina ampicilina, luego de cefalosporinas y de inhibidores de beta-lactamasa y finalmente de carbapenemas, ¿no? Por tanto, si no cambiamos un poco la manera en la que seguimos utilizando los antimicrobianos, pues parece claro que lo siguiente que tendremos será una resistencia masiva a los nuevos antibióticos que estamos desarrollando actualmente y, por tanto, hay que modificar la manera en la que entendemos los tratamientos. Bueno, empezando por las enterobacterias que producen beta-lactamasa espectro extendido, pero también las que producen AMC, que también confieren resistencia a cefalosporinas, como sabemos. Pues bien, sabemos que las carbapenemas son consideradas los fármacos de elección, pero si miramos el antibiograma de muchas de estas bacterias, vemos que pueden ser sensibles a otros antimicrobianos. Aquí hay algunos ejemplos, pero puede haber alguno más y uno se plantea si estos otros antimicrobianos se pueden utilizar. La gran discusión proviene del ensayo Merino, que es un estudio tremendamente importante y que ha dado una información de muchísimo interés. En este ensayo se comparó piperacillina tazobactam contra meropenem en el tratamiento de las bacteriemias por Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae que eran resistentes a ceftriaxona. El ensayo se detuvo antes de terminar porque se vio que piperatazo no podía demostrar la no inferioridad frente a meropenem. Y en concreto había una mayor mortalidad en los pacientes tratados con piperacillina tazobactam. Estos resultados, de alguna manera, venían a discutir o a confrontarse con alguna evidencia previa que principalmente provenía de estudios observacionales, en los cuales incluso en metaanálisis, incluyendo un buen número de estudios y un buen número de pacientes, nunca se pudo demostrar
que las carbapenemas fueran superiores a piperacina azobactam en el tratamiento de, en general, infecciones bacteriémicas por estas bacterias. Y, bueno, pues incluso en pacientes con otro tipo de infecciones, por otro tipo de bacterias, tampoco se pudo nunca demostrar que los inhibidores de beta-lactamasa fueran peores que la carbapenema. Pero tendríamos que preguntarnos por qué los resultados de este estudio y qué es lo que ha podido ocurrir. Algunas consideraciones previas con este antimicrobiano que son importantes. La primera es que sabemos que la infusión extendida o continua del antibiótico mejora los parámetros farmacocinéticos y en algunos metaanálisis se ha asociado a mejor pronóstico con este antimicrobiano y por tanto sería la manera habitual de administrarlo. Nosotros en el hospital lo administramos siempre en perfusión de al menos 3 horas, 3-4 horas. La otra cuestión es que, bueno, los productores de beta-lactamasa peso extendido pueden ser resistentes, sobre todo cuando coproducen otras beta-lactamasas que no se inhiben por tazobactam o coproducen otras beta-lactamasas diferentes. Y finalmente se conoce desde hace tiempo que algunos sistemas automatizados, como el VITEC y probablemente otros, y también los test de gradientes, como el ETEST, pueden producir resultados de falsa sensibilidad a piperacina azobactam en organismos que producen, además de la BLE, producen una OXA1. Esto se sabía desde hace tiempo y es un tema que, bueno, de alguna manera siempre ha preocupado. Nosotros siempre hemos planteado que cuando el aislado es sensible a mucina clavulánico, en general, estamos muy tranquilos de que no coproduce OXA1 y de que el aislado es entonces realmente sensible a piperatazo. Como decía, este estudio Merino es un estudio muy importante, muy interesante, pero algunas cuestiones a discutir. Bueno, piperacina azobactam no se usó en perfusión extendida o prolongada. Había cierto desbalance entre las variables basales, probablemente motivado porque el estudio se detuvo antes de terminar. La mortalidad era una mortalidad no asociada a la infección, tardía, sobre todo en pacientes con cáncer y asociada a la progresión de la enfermedad. Y luego el gran caballo de batalla, que era el tema de la sensibilidad real a piperacina azobactam. Los propios autores han reanalizado sus análisis cuando se dieron cuenta que un buen número de los aislados de los pacientes incluidos en el estudio y que se ven incluidos porque en las pruebas de sensibilidad iniciales eran aparentemente sensibles a los dos antibióticos, a piperatazo y a meropenem. Cuando ellos reanalizan por técnicas de referencia estos aislados, se dan cuenta que un número de ellos no son realmente sensibles a piperacina azobactam. Lo vemos aquí en rojo abajo. Y cuando excluyen estos aislados, bueno, la mayoría de estos son productores de OXA1, y cuando excluyen estos aislados, las diferencias entre piperacina azobactam y meropenem dejan de ser estadísticamente significativas, ¿no? Esto es un tema muy importante porque nos obliga a estar seguros de que piperacina azobactam es sensible. Como decía antes, la sensibilidad moxiclavulánico ayuda, pero por otra parte también nos produce mayor seguridad en el uso de este antimicrobiano frente a estas infecciones. Pongo aquí dos ejemplos de Escherichia coli productoras de BLE típicos en nuestra zona y podemos ver cómo el primer aislado de la izquierda, un aislado que produce CDXM14, por ejemplo, pues es sensible a moxiclavulánico y a piperatazo. Incluso tiene una CMI baja, ceftacidima, y por supuesto sensible a cefoxitina. Y este aislado creemos que se puede tratar con piperatazo de manera segura. Incluso nosotros tendemos a usar amoxicilina clavulánico siempre que es posible. Mientras que el aislado de la derecha es un aislado que, aunque puede in vitro aparecer como sensible a piperatazo, es un coproductor de OSA1 y probablemente esa CMI sea más alta de lo que parece según el método automatizado o el método rápido que se haya utilizado. Como vemos, es resistente a amoxicilina clavulánico y a cefoxitina por la coproducción de OXA1, y estos son marcadores que nos pueden ayudar a diferenciar estos aislados. Además de los inhibidores beta-lactamasas, podemos plantearnos otras opciones. Nosotros hemos trabajado los últimos años con fosfomicina, es un antibiótico que está disponible en España para su uso oral y para su uso intravenoso, y en este ensayo aleatorizado comparamos pacientes tratados con pacientes que trataríamos con fosfomicina con tratamiento con ceftriaxona o meropenem en caso de resistencia a ceftriaxona, y eran todos pacientes con bacteriemia de origen urinario por Escherichia coli multiresistente. Como vemos aquí, fosfomicina no fue capaz de conseguir el margen de no inferioridad porque pusimos un margen del menos 7%, y el resultado global del ensayo es que no podemos asegurar que fosfomicina sea no inferior a los comparadores, en este caso ceftriaxona y meropenem. Pero me parece que es tremendamente importante
darnos cuenta que cuando miramos los motivos por los cuales esto ocurrió, esto no estaba relacionado con el fracaso clínico. Si miramos aquí los casos de fracaso clínico microbiológico, vemos que fueron menos frecuentes con fosfomicina que con los comparadores. Y en este caso sí que se alcanza el margen de no inferioridad. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema fue que hubo que retirar más pacientes tratados con fosfomicina por efectos adversos. Y fundamentalmente esto ocurrió en pacientes de más de 80 años y con antecedentes de insuficiencia cardíaca previa. En estos pacientes ocurrió insuficiencia cardíaca durante el tratamiento en algunos de ellos. Y esto tiene que ver con la alta carga de sodio que tiene este antimicrobiano. Pero fuera de esto, como podemos ver aquí, pues en tasas de curación fue incluso mejor fosfomicina que los comparadores y pues no hubo diferencia obviamente ni en mortalidad, recurrencias, recidivas, etc. Por tanto, creemos que en pacientes bien seleccionados es una alternativa perfectamente útil para tratar infecciones causadas por beta-lactamasa peto extendido y podría también añadirse a las posibles opciones. Con estas consideraciones, nosotros, la doctora Gutiérrez y yo, hicimos una revisión de la literatura y hicimos una propuesta en la cual nos planteábamos que los pacientes no son todos iguales, sino que hay pacientes con infecciones leves, pacientes con infecciones graves, pacientes con focos más o menos difíciles de tratar, pacientes inmunodeprimidos o inmunocompetentes, etcétera, y que podemos hacer una clasificación en pacientes, digamos, de infecciones más graves o de alto riesgo por la características del paciente, en los cuales creemos que las carbapenemas son los fármacos de elección sin ninguna duda. Pero en el otro extremo tenemos infecciones no graves del tracto urinario, en las cuales podemos ver que, como según el antibiograma, listamos aquí un buen número de opciones de tratamiento que podrían ser útiles. Y en el, digamos, estadio intermedio tendríamos pacientes con infecciones no tan graves, pero con un riesgo intermedio, y aquí pues, podemos utilizar carbapenemas o piperacina de azobactam con infusión prolongada, como hemos comentado previamente. Podemos utilizar los nuevos antibióticos como ceftazimab-avibactam, por ejemplo, o ceftolozano-tazobactam para el tratamiento de estas infecciones. Sabemos que son eficaces. Este es un análisis de distintos estudios en el cual se compara ceftazimab-avibactam con carbapenemas y vemos cómo el fármaco es activo. Lo mismo podemos decir con ceftolozano-tazobactam, pero verdaderamente creemos que estos antibióticos debemos reservarlos para otras situaciones, como vamos a comentar a continuación. Esta manera de pensar nos llevó a revisar dentro de las guías de ESCMID, que se han publicado recientemente para el tratamiento de gram negativos multiresistentes, bueno, pues tener en cuenta toda esta información y toda esta evidencia para quizás de manera algo diferente a lo que recomiendan las guías de la ITSA, pues dar más opciones de tratamiento para enterobacterias que son resistentes a cefalosporinas, ¿no? Y plantear que en infección grave pues recomendamos una carbapenema, como el meropenem o imipenem, pero que en otras circunstancias se pueden considerar otros antibióticos con distintos grados de evidencia o con distintos grados de fuerza de la recomendación, como vemos aquí en la diapositiva y podéis ver en las guías tranquilamente. Bueno, si nos vamos ahora a las enterobacterias que producen carbapenemas y a otros gram negativos que son resistentes a carbapenema, empezando por las enterobacterias, sabemos que la resistencia a carbapenema en gram negativos pues puede estar medida por distintos mecanismos, por la producción de carbapenemasa, por la coproducción de beta-lactamasa de espectro extendido AMC con problemas de permeabilidad o de flujo, y con frecuencia sabemos que estos mecanismos de resistencia se asocian también a resistencia a otros fármacos no beta-lactámicos, lo cual limita mucho las opciones de tratamiento. Como sabemos, es importante recordar que la CMI a las carbapenemas puede ser muy diferente en las enterobacterias que producen carbapenemasas, de manera que un buen número de estas enterobacterias, cuando producen OXA48, pueden ser sensibles in vitro a carbapenemas. Por tanto, hay una discusión sobre si podemos utilizar carbapenemas para tratar estas infecciones o no. Sabemos que los productores de metal o beta-lactamasa son sensibles a Treonan, a no ser que coproduzcan una BLE o una AMC, cosa que desgraciadamente es frecuente. Y sabemos que la resistencia a otros antimicrobianos puede ser heterogénea y, por tanto, siempre hay que mirar el antibiograma y buscar posibles opciones que, bueno, pues algunas veces puede haberlas, ¿no? Dependiendo del tipo de carbapenemasa o de otros componentes de la bacteria. En esta diapositiva intento resumir cuáles son los fármacos potencialmente activos, los fármacos, digamos, podemos llamar antiguos, ¿no? Potencialmente activos frente a gram negativos resistentes a carbapenemas, ¿no? Todos sabemos que colistina es un fármaco activo frente a muchas de estas bacterias, aunque la resistencia ha estado aumentando en los últimos años, particularmente en Pseudomonas y Acinetobacter. Sabemos que algunos medios de estudio de sensibilidad automatizados no son fiables.
También tenemos algunas dudas sobre su dosificación y sobre su toxicidad, pero es un fármaco bueno, pues que hemos aprendido a utilizar razonablemente bien y con el que vamos teniendo cierta experiencia. Y por lo tanto, a lo mejor hay que plantearse en algunas situaciones muy concretas. Tigecyclina es un fármaco que tiene una eficacia más baja en neumonía hospitalaria que los comparadores en los metaanálisis que se han realizado. Y es verdad que la mayoría de las cepas pueden ser resistentes cuando se utilizan los puntos de corte actuales de EUCAST. Los aminoglucósidos pueden ser estupendas opciones para infecciones urinarias, no así para neumonías. Fosfomicina hemos visto un poco su potencial, pero también sabemos que en el caso de Klebsiella o Pseudomonas pueden aparecer resistencias durante el tratamiento y por tanto habría que plantearse su uso siempre en combinación en este tipo de infecciones. Quinolonas, cotrimoxazol, la mayoría de los aislados son resistentes, pero si hubiera alguno sensible serían potencialmente muy útiles. ¿Y qué ocurre con las carbapenemas cuando la CMI es baja? Pues bueno, hay controversia, pero eventualmente para algunas infecciones fáciles de tratar podrían ser una opción. Una cuestión que desde el principio nos preocupó era saber si tenemos que utilizar con estos fármacos, llamémoslo antiguo, tratamiento en monoterapia o tratamiento combinado. Y aquí, en este estudio multinacional que llevamos a cabo hace algunos años, pues podemos ver cómo era muy importante discriminar si el paciente era un paciente de alto riesgo porque tenía una enfermedad de base importante o tenía un shock séptico, tenía una neumonía, o si era un paciente de menor riesgo. En los pacientes de bajo riesgo, medido esto por el score de Increment, que es como le denominamos al score que desarrollamos, vemos como la monoterapia y el tratamiento combinado, que son las dos barras roja y azul, pues tienen una mortalidad parecida, mientras que cuando el paciente o la infección es de alto riesgo, el tratamiento combinado de estos fármacos, y hablamos de colistina, tigecyclina, fosfomicina, aminoglucósidos, etcétera, se asociaba con menor mortalidad que la monoterapia. Por tanto, si estamos utilizando algunos de estos fármacos, tendríamos que irnos a un tratamiento combinado y siempre que pudiéramos utilizar una carbapenema, pues porque la CMI fuera de 8, como mucho 16, a dosis optimizada, pues sería razonable incluirlas en el protocolo del tratamiento. Tenemos nuevos fármacos frente a estas enterobacterias y frente a los gram negativos resistentes a carbapenemas. Podemos ver aquí pues, cómo ceftolozano tazobactam puede ser activo frente a aislados de pseudomonas que producen bombas de flujo, que producen bleo, que producen AMC. Ceftazimab-bivactam es activo frente a enterobacterias que producen carbapenemasas, salvo las metal o betalactamasas. Y también es activo frente a algunas cepas que producen AMC en pseudomonas. Meropenem-varovactam no es activo ni frente a metal ni frente a OXA48, lo mismo que imipenem-relebactam. Y luego, bueno, plazomicina, erabaciclina, cefiderocol, pues puede ser activo frente a distintos tipos de bacterias en función de otros mecanismos de resistencia. Claro, la cuestión está en qué evidencia hay de que estos fármacos son superiores a los fármacos previos, ¿no? Y en general, las evidencias no son muy concluyentes, pero creo que es razonable pensar que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, podemos considerar que son superiores, al menos en situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, ceftalozano tazobactam no tiene estudios comparativos de alto nivel en infecciones por Pseudomonas aeruginosa, pero hay estudios observacionales que sugieren que puede tener un pronóstico favorable. Hay un par de estudios grandes, multicéntricos, con ceftazimab-bivactam, comparándolo con los fármacos con colistina y con otras, combinado otros fármacos, y en general este nuevo fármaco se asocia con menor mortalidad, aunque tiene el caballo de batalla el problema de que puede desarrollar resistencia durante el tratamiento en algunos pacientes. Meropenem-varovactam tiene un ensayo aleatorizado pequeño, ese fue el Tango 2, en el que se comparó con la mejor terapia disponible, cosa que si uno mira el ensayo con detalle, pues tendría algunas dudas de si realmente esa era la mejor terapia disponible. Pero bueno, con esos datos se alcanzó mejor tasa de curación en los pacientes, con un estudio pequeñito. Imipenem-relebactam tiene también un ensayo clínico parecido al anterior, en el que se comparaba con imipenem más colistina, pero también un número pequeño de pacientes, la mayoría es verdad que eran pseudomonas aeruginosas, y solamente fue superior en variables secundarias, no en la variable resultado principal, que era la curación clínica. Y luego vemos bueno, que plazomicina, que es un fármaco que se ha quedado por el camino, pero que es un fármaco atractivo, también tiene un ensayo parecido a los anteriores, pequeño, en el que mostró superioridad frente al mejor tratamiento disponible. Erabaciclina no tiene estudios en este tipo de bacterias y cefiderocol pues, publicó el Credible, que fue un ensayo aleatorizado también comparándolo con la mejor terapia disponible, y mostró similares datos
en cuanto a curación respecto al comparador, pero con una mayor mortalidad fundamentalmente en pacientes con Acinetobacter, que se ha discutido muchísimo cuál pueden ser las causas de esa mayor mortalidad, si es una cuestión puramente azarosa, porque es un subgrupo de pacientes, o si realmente es que su eficacia es menor de la esperada. Bueno, en la siguiente diapositiva, simplemente por resaltar los datos anteriores, estos son los dos estudios de ceftazimab y Bactam, son dos cohortes retrospectivas, pero con un buen número de pacientes y bueno, están bien realizados con las limitaciones de estos estudios y yo creo que es razonable pensar que en infecciones graves, pues probablemente este antibiótico sea superior a colistina. ¿Qué hacemos para OXA48? Pues no hay muchos datos, pero hay algunos que sugieren que puede ser eficaz. Con metal o beta-lactamasas también hay algún dato junto con Astreonan. Y para Pseudomonas aeruginosa, pues tampoco hay muchos datos, pero también podría ser una alternativa eficaz. Estos son los datos del Tango 2, de meropenem barbobactam versus mejor terapia disponible. Como digo, esa mejor terapia disponible en muchos casos pues puede ser algo dudosa, ¿no? Porque en algunos casos eran monoterapias con aminoglucósidos, en infecciones que no parecían urinarias, etcétera. Y en cualquier caso, bueno, pues como vemos, la diferencia principal se produjo en la curación clínica, pero no hubo diferencias en mortalidad en un número de pacientes muy limitado. El Restore 1, en el que se comparaba imipenem relebactam con colistina más imipenem, fundamentalmente bacterias con sensibilidad disminuida o borderline a imipenem, es decir, no altamente resistentes, pues de nuevo, pues simplemente diferencias en variables secundarias y plazomicina, como decíamos, pues una mejor supervivencia en los pacientes comparado con fundamentalmente colistina. Bueno, estos son los datos del Credible, un poco por ponerlos en contexto. Eran 80 pacientes tratados con cefiderocol con distintos focos. Vemos que había 40 pacientes con neumonía, 23 con bacteriemia, 17 con infección urinaria y 38 tratados con el mejor tratamiento disponible. Claro, la verdad es que es algo decepcionante que no haya sido claramente superior, ¿no? Es probable que muchas de estas infecciones tuvieran un mal pronóstico por las condiciones basales del paciente. Y esto en este tipo de ensayos es algo que hay que tener pues, siempre en cuenta, ¿no? Casi la mitad de los pacientes tenían un Acinetobacter baumannii y este fue un poco el motivo de preocupación cuando se comparaba bueno, el resultado al final del estudio, sí que parece que podía ser algo superior, pero cuando se comparaba los pacientes con Acinetobacter baumannii específicamente, pues vemos cómo la mortalidad fue del 50% en los pacientes tratados con cefiderocol versus el 18% del comparador. Y claro, independientemente de que esto pueda ser una cuestión azarosa o debido a otras circunstancias, pues no hay duda de que causó y causa alguna preocupación. Hay estudios observacionales posteriores que sugieren que el fármaco es más eficaz de lo que el ensayo había podido comprobar. Como decíamos, una de las caballos de batalla actuales son los productores de metal o beta-lactamasas, porque a veces estas bacterias son resistentes prácticamente a todos los antibióticos, salvo quizás colistina en algunas circunstancias, pero bueno, la combinación de ceftazimab y Bactam y Astreonan pues puede ser activa frente a alguna de ellas. Esta es una cohorte de casos tratados en Barcelona con algunos resultados razonables, pero no es más que una cohorte no comparativa y por tanto merece otro tipo de estudio. Pero otras combinaciones, no solo la de Astreonan con ceftazimab y Bactam, que es la que vemos aquí en esta fila en blanco, que hace que muchos de estos aislados que producen metal o beta-lactamasas pues se vuelvan sensibles, ¿no?, a esta combinación, sino que a veces combinaciones de fármacos más antiguos como Astreonan y hemosiclabulánico, vemos que con un buen número de estos aislados en la última columna, pues tienen CMI bajitas a la combinación y por tanto sería planteable también utilizar esta combinación. Claro, el clavulánico inhibiría la BLE, que tuviera el aislado, y Astreonan sería activo frente a la metal o beta-lactamasa. Probablemente con esa combinación se consigue en algunos casos un efecto sinérgico razonable. Por todo ello, las guías europeas de nuevo plantean que en pacientes con infecciones graves se sugiere meropenem barbobactam o ceftazimab, ¿no? Nos parece claro que en pacientes con infección grave hay evidencia razonable para sugerir eso, pero también decimos que en pacientes con infecciones no graves y bajo una consideración de programas de uso adecuado de antibióticos, hay que pensar en la potencial utilidad de fármacos, digamos, de los antiguos, ¿no? Y en pacientes bien seleccionados, de bajo riesgo de fracaso, de bajo riesgo de toxicidad, pues nos parece razonable seguir planteando algunos de los fármacos antiguos, de carbapenema en combinación con otros, acolistina, yo digo, en pacientes de bajo riesgo de toxicidad, infección urinaria, etc. En el caso de, si nos vamos ahora a Pseudomonas aeruginosa específicamente, estos son los datos de ceftolozano-dozobactam,
de un análisis de subgrupos en el ensayo de neumonía en el que se comparó con meropenem para comprobar qué pasaba en los pacientes que en ese ensayo se les había dado una pseudomonas aeruginosa. Vemos que el número de pacientes obviamente no es tan alto, pero vemos también que los resultados son similares al comparador. Y esto es importante porque, de nuevo, es algo decepcionante en parte porque, bueno, el comparador era meropenem y muchos de estos aislados eran resistentes al meropenem, ¿no? En cualquier caso, parece un fármaco que sería útil en muchas de estas infecciones. Y la última palabra es para Acinetobacter. Acinetobacter, cuando es multiresistente, pues verdaderamente es un grave problema. Y aquí también hay que acordarse de un antibiótico, además de tener la opción de cefidrocol, con estas dudas que podemos tener, pues acordarnos de la posibilidad de utilizar dosis muy altas de ampicilina sulbactam o de sulbactam, que son bien toleradas. Hay algunos ensayos pequeñitos realizados hace algunos años que han mostrado que con dosis de más de 20 gramos al día de la combinación, pues la tolerancia es buena, y que en este ensayo de PKPD, nos informa que la combinación con meropenem o con meropenem y polimixina pues puede conseguirse un efecto sinérgico, y en situaciones desesperadas pues nos planteamos en algunas circunstancias utilizar estas combinaciones, a pesar de que la evidencia clínica pues realmente no existe para las mismas, pero hay que recordar que ampicilina sulbactam a dosis muy altas puede ser bien tolerado y una alternativa terapéutica razonable. Y de nuevo en nuestras guías, pues pseudomonas aeruginosas, planteamos que ceftorzano-tazobactam o ceftabibactam o cefidrocol pueden ser opciones, alguna con mayor evidencia, pero que en pacientes de bajo riesgo pues nos podíamos buscar antibióticos más antiguos que pueden ser eficaces, y con Acinetobacter, pues sulbactam nos parece una opción también a considerar cuando esto sea posible. En resumen, este es un mantra que nosotros perseguimos desde hace algún tiempo. Nos parece que tenemos que cambiar el paradigma de tratar igual a todos los pacientes por un paradigma más complejo, pero a la vez más interesante, en el cual las genéticas del paciente, el microbiólogo que nos informa específicamente de la CMI, si podemos, del mecanismo de resistencia, etcétera, la respuesta inflamatoria del huésped, qué fármacos tenemos. Con toda esa información tomaremos una decisión de un fármaco concreto para ese paciente que va a ser eficaz y que probablemente nos permitirá diversificar y cuidar, como ponemos aquí a la derecha, un poco los nuevos antibióticos. Así que, bueno, esto lo que planteamos nosotros es que no hay que tratar a todos los pacientes igual, sino que hay que hacer un tratamiento con una visión más estratégica, ¿no? Las condiciones para poder hacer eso es que el fármaco sea de una seguridad parecida, similar o no inferior al nuevo antibiótico, o ese antibiótico que utilizaremos para la mayoría de los casos, la carbapenema en las BLES, los nuevos antibióticos para los resistentes carbapenema, etcétera, que tenga una eficacia y una seguridad parecida y que tenga eventualmente menor impacto ecológico. Y las herramientas para hacer eso, pues un buen trabajo clínico, un buen trabajo microbiológico, un conocimiento profundo de la clínica, de la microbiología y de los pacientes, y con todo eso podemos plantearnos esto que llamamos el tratamiento estratégico. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y me encantará verles en Sevilla si tienen oportunidad de venir. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Soy el último obstáculo antes del break. Yo en mi práctica cotidiana no me dedico a tratar pacientes en estado crítico con antibióticos, como Jesús o como la mayoría de ustedes o mis compañeros de Invera. Así que voy a tratar de darles una visión complementaria, más desde el lado de la farmacología, más del lado de la gestión, y tal vez pensar de alguna otra forma el tema de los nuevos antimicrobianos, y en todo caso para las preguntas que tengamos al final voy a invitar a Wanda y Fernando, a dos de mis compañeros, a que estén aquí en el podio, porque seguramente si hay preguntas que tienen que ver con el manejo cotidiano, ellos están mucho más calificados que yo para contestar. Por otra parte, tengo que decir que no tengo conflictos de interés para declarar, pero sí quiero aclarar que todas las opiniones que diga tienen que ser tomadas como opiniones personales y no necesariamente reflejan la opinión de Invera. Ya van a ver por qué. Bueno, cuando se trata de diapositivas, todos somos Salieris de Fernando Pasterán, ¿no? Pero bueno, ya lo dijo Jesús. También pensaba, ¿no? Jesús está en todas partes, siempre que no haya problemas de conectividad, ¿no? Por eso no lo pudimos tener a Jesús acá, por eso no va a estar para las preguntas, por eso vamos a hacer las preguntas nosotros.
Pero bueno, sabemos que desde el 2017 se establecieron una serie de patógenos que constituyen o deberían constituir el eje a partir del cual se generan los nuevos antimicrobianos o a donde se tendría que priorizar el desarrollo de nuevos antimicrobianos, ¿verdad? Sin embargo, lo que sucede con algunas variaciones en el tiempo es que la resistencia sigue aumentando todo el tiempo y la cantidad de antibióticos nuevos no es tan alta o va incluso disminuyendo progresivamente con el tiempo. Entonces, seguramente ustedes se preguntarán por qué. Hay básicamente dos razones que sustentan esta situación. Una que tiene que ver con algo estrictamente farmacológico, que es la dificultad para encontrar nuevos blancos de acción, y la otra tiene que ver algo más con la gestión, que tiene que ver con la duración del antibiótico como fármaco en el mercado y el reembolso que obtienen los desarrolladores de fármacos por desarrollar un medicamento en vez de otro. Bueno, ¿qué les representa esto? Parecen como estructuras químicas, ¿verdad? De hecho, son estructuras químicas. Este es un ballet que se presentó en Nueva York en el año 2010, que se llama Farmacóforo. Interesante, ¿no? Que la farmacología llegue al ballet. Veo ahí algunos colegas farmacólogos que seguramente estarán pensando lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿por qué los traje esto? Porque, ¿qué es un farmacóforo? Bueno, un farmacóforo es ni más ni menos que el conjunto de determinantes químicos que hacen que un fármaco interactúe con un determinado receptor, con un determinado sitio receptor, y que ese fármaco ejerza su acción. En lo que sustenta el modo de acción de un fármaco, el grupo de estructuras químicas que componen la molécula que hacen que el fármaco actúe sobre un determinado receptor, se llama farmacóforo. Y esto es lo que, independientemente del resto de la estructura de la molécula de un fármaco, hace que un fármaco actúe de una forma o que actúe de otra forma. Encontrar farmacóforos es el santo grial de los farmacólogos, digamos, ¿no? Es encontrar nuevos lugares a partir de los cuales un fármaco va a interactuar con los sitios de reconocimiento, con los receptores. Para el caso de los antimicrobianos, son los receptores dentro de los microbios donde queremos que actúen. Sin embargo, desde 2017 la FDA aprobó 12 nuevos antibióticos, pero uno solo con un farmacóforo novedoso, que es el Vaborbactam, que también podríamos discutir, porque en realidad tampoco tiene actividad propia. Y un farmacóforo y un pseudofarmacóforo nuevo, que es el cefiderocol, porque en realidad el cefiderocol actúa ingresando al espacio periplásmico de una forma particular, pero después actúa como cualquier otro beta-lactámico en su interacción con las PBP, ¿no? Entonces, en realidad, no es estrictamente un nuevo farmacóforo el cefiderocol, más allá que lo quieran vender así. Y actualmente hay 76 antibióticos nuevos en distintas fases de desarrollo y 19 con farmacóforos novedosos. O sea, es difícil encontrar nuevos blancos de acción para antibióticos. Fíjense que de las aprobaciones más recientes del año 2017 para acá, a partir del establecimiento del listado de patógenos preferenciales, tenemos estas drogas, muchas de las cuales ustedes ya conocen, o casi todas han sido referidas ya en la charla del doctor Rodríguez Baño, pero lo que me interesa más que nada es dos cosas. Por un lado, es que miren las clases en la tercera columna y van a ver que son todos sospechosos de siempre, son conocidas, digamos, clases conocidas, ¿no? Pero lo que más me interesa, sobre todo, es esta última parte de la columna, que me pasé un tiempo largo tratando de escribirla, esta tabla, y fíjense donde dice blanco. O sea, blanco significa hay nuevo blanco de acción de estos fármacos. Hay un viento ahí tremendo. O modo de acción, o sea, ni blancos de acción nuevos, ni modos de acción nuevos. Todo lo que tenemos más que nada es bastante similar a lo que ya teníamos, ¿no? Y siguiendo con el choreo a Pasterán, la gran mayoría de los fármacos que hoy estamos discutiendo como drogas nuevas, ¿no? Sabemos que son
básicamente combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa. Y está claro que no todos los inhibidores de beta-lactamasa son iguales. Hay algunos inhibidores de beta-lactamasa que tienen algún mecanismo un poquito más novedoso, como los boronatos, pero en definitiva todos terminan ejerciendo un modo de acción bastante similar. Por supuesto que a la hora de ir a lo más fino y para un paciente que hoy tenemos que resolver, uno tiene que preguntarse cuáles son las capacidades de interactuar con determinadas carbapenemasas de cada una de las combinaciones de beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa que hoy tenemos disponibles. Y está claro que hay diferencias, hay algunas diferencias, pero esto es más vinculado a la práctica diaria o a la charla de Jesús que a lo que yo quería contar. Yo quería ir un poquito más a lo más macro, ¿no? Por supuesto que hay diferencias entre las cosas, pero la verdad es que mirándolo de una perspectiva un poquito más amplia, estas diferencias no son tan amplias y no son tan duraderas. Pensando en nuevas combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, durlobactam con sulbactam, otaniborbactam con cefepime, ya completaron sus estudios de fase 3, so to speak, y presentaron pedidos de fast track para ser aprobados por la FDA. O sea, vamos a seguir estamos teniendo de estas cosas y vamos a seguir teniendo más de estas cosas. En una perspectiva de sobre qué gérmenes actúan los antibióticos que tenemos más recientemente disponibles, bueno, ahí más o menos tratamos de pintar en verdecito lo que actúa más sobre cocos o lo que está orientado más a infecciones de la comunidad, y en rosa o rojo lo que está más orientado a bacilos gram negativos. Y veamos un poquito más en detalle algunos de estos fármacos. De lo que decíamos más orientado a infecciones de la comunidad, bueno, la de la floxacina, que bueno, es una fluoroquinolona aniónica, una fluoroquinolona, no sé, con todo lo que son las fluoroquinolonas, con el mismo mecanismo de acción, con el mismo problemas de interacciones, el mismo problema de toxicidad. O sea, ¿alguien desea algo más de quinolonas? Gracias. Adelante, quinolona, siéntese atrás, por favor. Omadaciclina, un amplio espectro de la subclase aminometicilina de las tetraciclinas, bueno, otra tetraciclina también, con todos los problemas de las tetraciclinas, no sé, ¿alguien desea? Adelante, omadaciclina, siéntese ahí atrás, ahí en el banquito donde dice pan para hoy, hambre para mañana. Lefamulina, bueno, la venden, ¿no? Es un nuevo tipo de fármaco porque es la primera pleuromutilina parenteral. Bueno, no sé si es lo que yo ando buscando, no sé, algo que sirva, pero bueno, en fin. Fosfomicina, la conocen extensamente, aparte fue mencionada recién por Jesús. Es una droga que puede tener algunas utilidades, sobre todo en el tratamiento de algunas infecciones del tracto urinario, no para infecciones más graves, y tiene, como nombraba Jesús antes, los problemas no tanto de eficacia, sino también de toxicidad, y sobre todo en adultos mayores. Así que eso es una consideración a tener presente. La irabaciclina, otro pariente cercano de la tigeciclina que podemos mandar al banquito. Pero bueno, es lo que viene o va a venir. La verdad que no me genera grandes entusiasmos, sobre todo pensando que tenemos el café cerca. Plasomicina, sí, por ahí tiene un poquito más de interés, ya lo mencionó Jesús, es un neoglucósido de administración parenteral. Aminoglucósidos, como son medicamentos que conocemos mucho y se usan poco, siempre tienen algún interés, ¿no? Y puede traer alguna ventaja en la acción con algunos tipos de carbapenemasas, no con todos, y para algunos tipos particulares de infecciones. Así que tal vez la plasomicina pudiera tener algún rol en el tratamiento, por lo menos por un tiempo, hasta que la derrochemos en el tratamiento de algunas infecciones. Y el cefidrocol, les comentaba que bueno, se presenta como una de las drogas más novedosas. En realidad, lo que es novedoso es el mecanismo por el cual ingresa al espacio periplásmico.
En un contexto, cuando hay, en medio de una infección, cuando hay un contexto de deprivación en el medio de hierro, la bacteria genera nuevos mecanismos para poder tomar hierro del medio que necesita para sus actividades de respiración. Entre esos mecanismos es la generación de sideróforos o de canales por los cuales va a pasar el hierro, y el cefiderocol es básicamente un sideróforo que está unido a una cefalosporina que es bastante parecida a la ceftazidima o al cefepime, y utiliza ese mecanismo de ingreso a la bacteria, a los gram negativos, al espacio periplásmico, y una vez ahí empieza a actuar de la misma forma que el resto de los beta-lactámicos, uniéndose a las PBPs, ¿no? Pero bueno, por eso mucho se habla de el caballo de Troya, del hierro, por eso puse un caballo de hierro. De hecho, hasta en el nombre comercial de la droga se hace referencia al hierro y al caballo de Troya. Pero bueno, obviamente es interesante, esto es un mecanismo diferente de ingreso a la bacteria, pero después mucho más diferencias no hay. De hecho, me llama la atención, mejor dicho, no me llama la atención, pero me preocupa lo que contaba Jesús. Cuando vamos a la realidad, los estudios que hacen la comparación de la eficacia de estos nuevos antibióticos con lo anterior, nada es consistente, todos son poquitos pacientes, sí, mejoró la eficacia, pero peor la toxicidad, o sea, todo es el típico masomenismo argentino. Y entonces, si todo lo que tenemos no hay nada realmente muy nuevo, ¿no? Bueno, había una vieja frase atribuida a Kant que decía que no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, vale la pena pensar formas alternativas o de qué otra manera podemos encontrar nuevos farmacóforos o nuevos tipos de drogas, ¿no? De hecho, hay toda una reconsideración respecto de algunos patógenos que no se comportan como patógenos tradicionales, que no cumplen los postulados, ¿no? De hecho, justo tenemos una imagen de Koch cuando se agarraba la cabeza, porque hay gérmenes que no cumplen todos sus postulados. Entonces, a partir de ahí hay toda una idea de utilizar otros mecanismos para el tratamiento de enfermedades bacterianas que tienen que ver con modificaciones del medio, modificaciones de la virulencia de los gérmenes, no tanto ir a lo tradicional de actividad sobre la membrana o inhibición de la síntesis de ARN o síntesis de ácidos nucleicos. Digamos, los 4 básicos de los antimicrobianos deberían ampliarse. O también el incremento de la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Entonces, a partir de ahí hay toda una serie de antibióticos que están en desarrollo y ya empiezan a haber algunos poquitos que se empiezan a probar, muy poquito, que tiene un nombre espantoso que los llaman antibióticos no tradicionales, pero que básicamente son nuevas moléculas que intentan abordar al tratamiento de las bacterias como vacunas o como inmunomoduladores o como mecanismos antivirulencia o incluso fagos, ¿no? Que son básicamente virus que atacan bacterias. ¿Y qué hacen estos antibióticos llamados no tradicionales? La inhibición directa o indirecta del crecimiento, la inhibición de la virulencia, la disminución de la resistencia, la restauración del microbioma o la potenciación del sistema inmunológico. Hay varios de estos, casi todos en etapas más precoces del desarrollo. Muy poquitos han llegado ya a ser comercializados, pero bueno, tengo la noticia que ya existen algunos antibióticos de este grupo de no tradicionales, entre ellos sobre todo anticuerpos monoclonales, que han sido aprobados para su comercialización. Tenemos el Veslotoxumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra Clostridium difficile, o clostridioides, mejor dicho. Y también hay 2 anticuerpos monoclonales, hay el Raxibacumab y Oblitoxaximab, que están destinados contra anthrax, en los cuales bueno, se ha probado la seguridad y afortunadamente hasta el momento no hay estudio de fase 3, ¿no? Por suerte.
Bueno, no sé por qué, vieron que los anticuerpos monoclonales tienen este problemita de la nomenclatura, pero bueno, todos terminan con MAB. Si hay una U antes es porque es de donde proviene el anticuerpo, el U es humano, o en el caso del oblitoxaximab es un quimérico de rata. Y a dónde actúa es lo que va antes del sufijo. Ahí estamos viendo algunos que dicen tox, porque actúa sobre una toxina, y otros que dicen bac, actúan sobre una bacteria. Pero bueno, esos son por qué los nombres de los anticuerpos monoclonales son tan complejos. Y hablemos un poquito, un minutito de los fagos. Me interesaba recordar el mecanismo de acción, y para eso les quería mostrar una imagen. Ahí tenemos los fagos, son básicamente virus que tienen una orientación contra una bacteria en particular. Obviamente que puede haber resistencia a la acción de los fagos. En ese caso necesitamos fagos de distinto tipo. Estos fagos se pueden cultivar, se pueden obtener a partir del medio ambiente, y se van probando la eficacia contra distintos blancos terapéuticos. En este caso se prueban contra bacterias. El fago se apoya ahí sobre la superficie de la bacteria, como vimos, y inyecta su material genético y hace que la bacteria tenga que fabricar nuevos fagos que después generan endolicinas que van a hacer la ruptura de la bacteria, y todo el ciclo ahí continúa. Viendo esto de cómo actúan los fagos, que es interesante, el otro día estaba mirando un video de Elon Musk. Seguramente muchos de ustedes coincidirán que Elon Musk es probablemente una de las personas más innovadoras que tenemos hoy en el mundo, y él inventó este mecanismo, bueno, su compañía, este mecanismo de recuperación de los cohetes, ¿no? O sea que antes estallaban y quedaban como chatarra espacial, y ahora se pueden recuperar. Ahí tienen la recuperación del Falcon Heavy. Estaba mirando esto y de pronto me surgió la idea de dónde habrá tomado la idea de esto. Fíjense las imágenes. Esto se llama pensamiento lateral. ¿No aparecen los fagos? Hay compañías creadas a partir de la generación de fagos, y hay poquitos pacientes, hay algunos en la literatura, incluso hay un par de charlas TED interesantes que cuentan anécdotas de pacientes tratados con bacterias multiresistentes a partir del tratamiento con fagos, que por ahora, si esto va a funcionar o no, la verdad que no lo sé, pero bueno, son formas de pensar un poquito fuera de la caja. Hay un montón de antibióticos de este grupo no tradicionales que están actualmente en desarrollo, de las categorías que antes nombramos. Y el otro problema que decíamos que sustenta la falta de antibióticos es este. Les voy a hacer una pregunta muy compleja. Yo tengo acá un billete de $100, un billete de $1. Le digo, agarrá uno, el que quieras. ¿Cuál agarrarían ustedes? Qué auditorio. Bueno, lo mismo piensan las compañías farmacéuticas. O sea, la diferencia de reembolso por el desarrollo de antimicrobianos es en promedio más o menos entre 10 y 100 veces menor que el promedio de reembolso por el desarrollo de otro tipo de medicamentos. Psicofármacos, medicamentos para el Alzheimer, o el medicamento más caros que son de reumatología. Entonces, ¿en qué van a invertir las compañías farmacéuticas si tienen este problemita? Más allá de que nosotros queremos antibióticos nuevos para no usarlos. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Hay una serie de mecanismos que están orientados a intentar que haya mayor disponibilidad de antibióticos en el futuro. Mecanismos que se llaman de push, es decir, de empuje, de aumentar la cantidad de gente que trabaja en esto. Por ejemplo, las iniciativas muy conocidas seguramente por ustedes, como la 10x20, o ese tipo de iniciativas en donde se pone plata para que la gente se siente y empiece a pensar en nuevos antibióticos. Esto es muy interesante, es lindo, pero no soluciona el problema. Hay otro tipo de estrategias que se llaman estrategias de pull, que es, desarrollaste algo interesante, ya lo hiciste, bueno, ahora sí quiero. Yo quiero agarrar, o sea, tomar lo que ya está,
cercano a ser utilizado, ¿no? Y darle algún incentivo a la persona para que realmente tenga estos productos de éxito. Uno puede acordar precios de un antimicrobiano nuevo, útil, que sean mejores para la compañía farmacéutica, eso lo está haciendo Alemania, pero tiene el problemita del acceso, ¿no? O hacer otro tipo de mecanismos. Pero lo que me interesaba contar para ir terminando es esto: el pago por entrada al mercado y los contratos innovadores. El pago por entrada al mercado significa lo siguiente. El pago por entrada al mercado está basado en el sistema de lo que para muchos expertos del mundo constituyó el mayor sostén emocional durante la pandemia: Netflix. Es decir, un sistema de suscripción en donde se le paga una cuota, el gobierno paga una cuota que no es baja a algún desarrollador por desarrollar un fármaco y que esté en el mercado, y que el gobierno o el Ministerio de Salud o quien sea decide cuándo y dónde usarlo. Y la persona que lo usa no lo usa sin costo. Pero se le paga igual, o sea, el laboratorio consigue su ganancia, pero no a partir de la magnitud de las ventas, sino a partir de un desembolso pactado, prepactado con el pagador. Es decir, se desvincula el desarrollo del fármaco con las reglas del mercado. Y esto está sucediendo ya en el Reino Unido y en Estados Unidos. En Estados Unidos está a punto de aprobarse un acta que se llama el Acta Pasteur, que es un acta de los dos partidos, en donde se está generando este mecanismo de 13 billones de dólares para distribuir en este tipo de productos que el Ministerio de Salud decida dónde y cómo usarlo. Y el otro tipo de mecanismos son los contratos innovadores basados en lo que llamamos riesgo compartido. Es decir, bueno, yo uso tu producto, y esto se puede hacer tanto a nivel regional, nacional o institucional. Uso tu producto, pero compartimos el riesgo. Si el paciente tiene el efecto que vos decís que tiene, o que supuestamente en el prospecto indica, ok, te lo pago. Si el paciente no tiene ese efecto, corremos el riesgo juntos, no te pago ese tratamiento. Eso para los casos de antibióticos es un poquito complicado de hacer porque son pacientes complejos cuya mortalidad depende de un montón de factores, pero se puede hacer, y de hecho estamos trabajando para intentar este tipo de mecanismos de contratos basados en performance en países como el nuestro, digamos, no solamente es para países centrales. En síntesis, la historia antigua y reciente de los antibióticos muestra que es un desafío constante la intuición y hace falta la confluencia de distintos intereses de distintos sectores y la innovación, pensar un poquito fuera de la caja. Igualmente, nada alcanza. Por eso, el principal objetivo de reuniones como esta es aprender a usar mejor lo que hoy tenemos, no tanto esperar lo que va a venir, ¿no? Pero bueno, si podemos orientar lo que va a venir a lo que realmente necesitamos, vamos a estar en una posición un poquito mejor y tal vez aún estamos a tiempo de evitar haber malgastado el descubrimiento terapéutico más importante de la historia. Muchas gracias. Los contratos de riesgo compartido, que no necesariamente todas las farmas son los laboratorios farmacéuticos muy, afines a eso, en base un poco a mi experiencia laboral previa, en donde el riesgo compartido es algo que siempre es un poco más resistido desde eso, y como vos también decías, los antibióticos también es un área especial para los contratos de riesgo compartido, y por eso también aquellos desarrolladores de antibióticos apoyan estrategias de educación y de uso adecuado para alargar la vida útil del antibiótico y para también poder tener un retorno de esa inversión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El riesgo compartido puro, que se puede aplicar a oncología o a reumatología, y que ya hay instituciones de nuestro país que lo están haciendo, el italiano es uno,
y sé que creo que el Austral también, o sea, hay varias instituciones que lo están haciendo, es más difícil trasladarlo a un medicamento que se usa durante un tiempo breve y que tiene un resultante que no depende solo del medicamento. Ahora, hay una variante, como vos decís, que son aquellos contratos en donde se exige al desarrollador que en el caso de comprarle un producto, esto venga de la mano de algunas facilidades o mecanismos para el uso prudente, que también le conviene al desarrollador, claro, porque va a tener mayor viabilidad su producto. En la vida prepandemia, ¿no? Cuando podíamos viajar y tener otro tipo de interacción, conocer a los líderes de algunos laboratorios, ¿no? Sobre todo en las posiciones de tomadores de decisiones, presidentes o inmediatamente por debajo, que comprendieron del problema que nos enfrentamos, ¿no? Que junto con el riesgo climático, la resistencia a antibiótico va a ser las principales causas de muerte. Y todos esos reembolsos que esperan tener las farmacéuticas por los productos que no son antimicrobianos, obviamente necesitan el mercado vivo, ¿no? Es decir, necesitan seres humanos a quien vendérselos. Y si la resistencia antibiótica progresa de esta manera, tan acelerada, provocando 5 millones de muertes antes de la pandemia, anualmente, y crisis de acceso económico, de retracción del Producto Bruto Interno de 4 puntos, ¿no? Por las pérdidas humanas y los días de discapacidad, comprenden entonces la magnitud que para poder vender el oncológico, el antirreumático, etcétera, etcétera, necesitan sumar a su cartera antibióticos que prolonguen el mercado de ventas de sus productos redituables. Entonces, eso fue un cambio de mentalidad importante y es por eso que ahora estamos viendo que las compañías, las grandes farmas, han decidido invertir en antibióticos, en nuevas moléculas. Seguramente van a tardar en salir a la luz, unos 10 años por lo menos, pero esperamos tener un cambio importante en la línea de pipeline de antibióticos de acá al futuro. Tal vez, ¿no? Esperamos el mismo compromiso en que sea un desarrollo sustentable de estas nuevas moléculas, de tal forma de no empeorar el otro problema que existe, ¿no? Del calentamiento global, de tal forma de poder conciliar, ¿no? Las problemáticas actuales y contar, ¿no? Con un mercado útil que les resulta redituable. Creo que estamos en la etapa de que al tener tan poco a corto plazo, tenemos que volver a la base de entender al paciente. Esa imagen que él muestra de un artículo que él publica en el 2018, para mí es claramente lo que tenemos que volver a hacer, volver al lado del paciente. Yo entiendo que la microbiología nos ofrece un montón de mecanismos de resistencia y drogas frente a targets específicos, pero no meter a todos los pacientes en la misma bolsa, sino empezar a jerarquizar los riesgos individuales que tiene cada paciente, teniendo en cuenta la epidemiología y la infección que tiene, pero no darle las nuevas drogas a todos y jerarquizar qué tipo de riesgo individual tiene, qué tipo de infección tiene, cuán controlada está su fuente de infección, qué factores de riesgo específicos, mejorar sus parámetros PKPD, o sea, darle antibióticos en infusión prolongada o en una mejor forma que llegue al lugar de acción para poder reservar un poco más los nuevos antibióticos para los casos más graves o los pacientes sépticos o con múltiples factores de riesgo. Creo que es un desafío para el que está todo el día al lado del paciente en entender esto y volver a eso y volver todo el tiempo a reflexionar en el uso de los antibióticos que tenemos, los nuevos, que ya hace rato que están, y los pocos que van a venir, ¿no? Nada más. Bueno, muy buenas las charlas, vinculado con lo que decía recién la compañera. Hay un tema que el Reino Unido priorizó, para variar, ¿no? Los que pagan su medicina tienen una forma distinta de enfrentar los tratamientos, vinculado con el microbioma que mencionó Waldo. Ellos rescataron una vieja droga que sirve prácticamente solo, únicamente, para algunas infecciones por GLE, que es
la temociclina. Y creo que ustedes trabajaron en la posibilidad de conseguir otro antibiótico urinario con la misma intención. Y no se pudo. Todavía. Estamos en eso. Sí, lo que pasa es que uno cree que el ANMAT y el Ministerio de Salud tiene que entender estas cosas, tiene que entender que no puede tardar tanto en evitar el uso de triclosan por la inducción de resistencia, o los profesionales tienen que entender que tienen que usar algunos otros antisépticos con más cuidado cuando ya está demostrado que emerge resistencia y estamos bañando a los pacientes con ese antiséptico a diario, sobre todo cuando emerge resistencia, nada más y nada menos que el colistin, que todavía es una droga algo barata que se puede comprar. Este es un punto, y yo creo que a medida que avancemos, la gente no va a tener una actitud tan peyorativa respecto a, para mí, lo que es un núcleo de problema, que es el microbioma. No va a tener un gesto ni el control de infección, porque ahora estamos hablando mucho de antibióticos y poco de cómo evitarlos. Y nada más, gracias. Gracias, la verdad que un honor tener a la doctora Clara en el medio del auditorio haciendo comentarios. Gracias, Liliana. Bueno, en función del tiempo nos quedamos sin preguntas, pero como en realidad estamos todo el día y ellos van a estar en los talleres también a la tarde, está la posibilidad de interacción. Me parece que hay conceptos, ¿no?, como claves que tienen que ver con esto de personalizar. Cada persona es un individuo y tiene que ser entendido en todo su contexto, su historia, la interacción con el microbiólogo, la gente de farmacia, poder saber cómo es la manera mejor de administrar antibióticos, cómo usar, digamos, los que ya existen, ver un poco, ¿no?, hacia el futuro y adelante con lo que va a existir, conocer la epidemiología local y conocer también cómo acceder, ¿no?, que ese es otro tema. Así que les agradecemos. Ahora tenemos el tiempo de café y tenemos unos minutos, 20 minutos ahí, y volvemos con el resto de la mañana. Gracias.